Saludos amigos de Steam. En esta oportunidad quiero explicar un ejercicio donde se dan las condiciones simuladas de un pozo para que podamos aplicar los 10 pasos explicados en el método de campo en lo que se refiere al diseño hidráulico. En este caso, el ejemplo consiste en realizar la optimización en el diseño hidráulico en el campo, es decir, en el taladro, mediante ciertos cálculos para poder seleccionar el tamaño de los chorros a utilizar en el cambio de la próxima mecha. Es decir, suponiendo de que se tenga que hacer un cambio de mecha, entonces tenemos que estandarizar o optimizar eligiendo el tamaño de los chorros que más se acople a un diseño hidráulico que nos permita mantener la limpieza efectiva del hoyo. Entre los datos que vamos a simular está el diámetro del hoyo. Estaríamos perforando en la fase de un hoyo de 9/5 de pulgadas de diámetro. Otro dato es las especificaciones de la bomba de lodo. Para este caso vamos a tener una bomba de lodo de acción dúplex, es decir, de acción doble, cuyo diámetro de la camisa es de 6 pulgadas y la longitud del vástago es de 16 pulgadas. Vamos a tener una eficiencia de bomba del 90% y vamos a tener un diámetro del vástago de 2.5 pulgadas. Como tercer punto vamos a manejar una máxima presión en superficie de 2.800 psi, es decir, 2.800 libras sobre pulgadas cuadradas. Vamos a manejar una densidad del fluido de perforación de 12.5 libras sobre galón. Y vamos a tener el tamaño de los chorros actuales, es decir, el tamaño de los chorros que se está empleando actualmente en la perforación, que serían dos chorros de 0,375 pulgadas de diámetro y un chorro de 0,375 pulgadas de diámetro. Para aplicar el método de campo, empezamos con el primer punto, que sería medir la presión de las bombas en la descarga a 2 velocidades de bomba en emboladas por minuto y calcular los caudales correspondientes. Para ello, las 2 velocidades de bomba de lodo que se van a asumir en este caso es de 60 emboladas por minuto, donde vamos a alcanzar una presión de bomba máxima de 2.800 psi, y a una velocidad de 32 emboladas por minuto, donde vamos a alcanzar una presión mínima de operación de la bomba de 810 psi. Para calcular los caudales de bomba a estos dos valores de velocidad de bomba, se plantea la siguiente ecuación. Para calcular el caudal de bomba vamos a utilizar las emboladas por minuto, es decir, la velocidad de la bomba, por el desplazamiento de la bomba, por este factor de conversión que es 42, para que el caudal nos dé en galones por minuto. Para ello necesitamos entonces calcular el desplazamiento de la bomba. Como la bomba es una bomba de lodo dúplex, la fórmula del desplazamiento de la bomba es este factor de conversión, que es 0,000162 por 2 por el diámetro de la camisa al cuadrado por el diámetro del vástago al cuadrado por la longitud del vástago por la eficiencia volumétrica, que en este caso es 90%. Por lo tanto, sustituyendo los valores y colocando la eficiencia volumétrica en decimal, nos da que el desplazamiento de la bomba es de 0,153 barriles sobre emboladas por minuto. Por lo tanto, y sustituyendo aquí en esta ecuación, vamos a calcular dos caudales. Uno a la velocidad de 60 emboladas por minuto. El desplazamiento de la bomba es 0,153 barriles sobre embolada y multiplicamos por el factor de conversión, donde un barril son 42 galones. Realizando los cálculos matemáticos aquí, tenemos que el caudal a la velocidad de 60 emboladas por minuto nos da 386 galones por minuto. De manera similar, calculamos el caudal 2 a la velocidad de 32 emboladas por minuto y nos da 206 galones por minuto. Teniendo calculado entonces el caudal a esas dos velocidades, procedemos con el segundo punto, donde vamos a calcular las caídas de presión en la mecha de perforación a esos dos valores de caudal que ya habíamos calculado en el paso número 1. Para eso, como solución, nos planteamos la fórmula de caída de presión en la mecha, que es la densidad por el caudal al cuadrado entre 10.860 por el área de los chorros. De allí tenemos que decir entonces que esta ecuación para calcular la caída de presión en la mecha de perforación se tiene que introducir un valor de densidad
a dos valores de velocidades de la bomba planteados, que son 60 emboladas por minuto y 32 emboladas por minuto. Lo único que faltaría calcular, que no tenemos por el momento, es el área total de los chorros de la mecha que se está empleando. Para calcular el área total de los chorros tenemos que asumir que la sección transversal de los chorros es un círculo, por lo que el área sería igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Como tenemos dos chorros de 0,375 de diámetro y tenemos que calcular el área para este diámetro y multiplicamos por 2. Por lo tanto, calculando el área para este diámetro de 0,375, introducimos el valor en esta ecuación y nos da un área de 0,110, y como son dos chorros multiplicamos por 2. Por lo tanto, el área total para esos dos chorros es de 0,220 pulgadas cuadradas. Como tenemos un chorro de 0,34375 pulgadas de diámetro, introducimos ese valor en la ecuación de área igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4 y nos da un área de 0,09280 pulgadas cuadradas. Si sumamos esta área con esta, nos da un total para los tres chorros de 0,3137 pulgadas cuadradas. Ya teniendo este valor de área del chorro, teniendo la densidad del fluido, teniendo los dos valores de caudal a las dos velocidades, solamente nos queda sustituir y encontrar el valor de la caída de presión en la mecha de perforación. Quiero grabar la primera parte de los 10 pasos del método de Campbell, solamente explicando hasta el área total de los chorros, para en el posterior video poder grabar todo lo concerniente a los otros pasos, a donde vamos a complementar y encontrar el área total de los chorros para poder seleccionar la medida de los chorros de mechas correspondiente al diámetro de esa área.